Amados, quiero que abran su corazón a esta verdad poderosa. Si alguna vez te has preguntado por qué tu vida enfrenta ataques, pruebas y momentos de oscuridad, es porque llevas una marca especial del cielo. Los demonios no pierden el tiempo con quienes no representan una amenaza. Ellos atacan a los escogidos, a los que llevan dentro de sí un propósito divino. Cuando el infierno se levanta contra ti, es porque el cielo ya te señaló como hijo amado, portador de la gloria de Dios. No confundas oposición con abandono. La presencia de ataques no significa que Dios se haya apartado de ti. Al contrario, es una señal de que su Espíritu está sobre tu vida. El enemigo sabe que una persona llena de fe, guiada por el Espíritu Santo, puede mover montañas, romper cadenas y abrir camino donde otros solo ven muros. Cada intento de desanimarte, cada palabra de duda es un testimonio de que tienes un llamado que incomoda al reino de las tinieblas. Recuerda que Jesús mismo fue tentado en el desierto, no porque estuviera lejos de Dios, sino porque estaba lleno del Espíritu y a punto de comenzar su ministerio. Así también contigo. El enemigo ataca en los momentos en que tu fe se fortalece, en las temporadas donde la oración se vuelve tu refugio y la esperanza tu bandera. No te sientas extraño cuando llegan las pruebas. Si eres perseguido es porque el cielo ya te destinó a grandes victorias. La oración es tu arma más poderosa. Cuando el enemigo grite en tu oído que no puedes, levanta tu voz al Padre y dile: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando la tormenta quiera hundirte, recuerda que Jesús calma los vientos y las olas. Y cuando la duda toque tu puerta, llena tu mente de la palabra viva que es espada del Espíritu. Los demonios huyen donde hay fe, porque la fe abre paso a lo sobrenatural. También es importante entender que Dios no solo quiere librarte de la opresión, sino prosperarte en medio de ella. El poder del Espíritu no se limita a defenderte, también te empuja hacia adelante. Aún en medio de la batalla, el Señor te hace fructificar, te llena de paz y multiplica lo poco en abundancia. Eso que hoy parece debilidad, Él lo transforma en testimonio de milagro. Los ataques son temporales, pero el propósito de Dios es eterno. Hoy quiero desafiarte a levantarte en fe. No permitas que las heridas del combate te hagan olvidar que eres más que vencedor. Declara con tu boca lo que el Espíritu ya puso en tu corazón. Cree que tu oración tiene poder, que tu fe mueve el cielo y que tus pasos son guiados por la mano de Dios. No vivas escondido del ataque. Enfréntalo con la autoridad que Cristo te dio. Levántate y ora con más pasión. Cree con más firmeza. Camina con más valentía. Porque si los demonios se atreven a atacarte es porque ya reconocen que eres un escogido por Dios. Cuando hablamos de ataque espiritual, muchas veces la primera reacción es preguntarnos qué hemos hecho mal o por qué las cosas parecen volverse más difíciles. Sin embargo, cuando miramos la Escritura con atención, descubrimos que los ataques no son necesariamente una consecuencia de haber fallado, sino que pueden ser la evidencia de que estamos caminando en el propósito correcto. Los demonios no se entretienen con quienes no tienen nada que ofrecer al reino de Dios. Ellos concentran sus esfuerzos en aquellos que llevan una marca celestial, en los que portan dentro de sí un llamado que puede cambiar vidas. Esa es la razón por la cual sientes que hay temporadas donde la presión aumenta y la batalla parece más intensa. No es casualidad, es señal de que el cielo te escogió. El enemigo reconoce el valor que Dios depositó en ti mucho antes de que tú mismo lo entiendas. Por eso intenta sabotearte en cada paso usando distracciones, dudas y temores para hacerte retroceder. No se trata de un ataque ligero, sino de un plan enfocado en detener el fruto que tu vida está destinada a dar. Cuando miras tu historia, quizá descubres que las luchas no comenzaron cuando estabas lejos de Dios, sino justamente cuando empezaste a buscarlo con más intensidad. Eso no es coincidencia, es la marca de un propósito mayor. El ataque es un reconocimiento del poder que llevas dentro, un recordatorio de que en lo espiritual eres una amenaza para el reino de las tinieblas. El apóstol Pablo enseñó que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Eso significa que los problemas que enfrentas tienen una raíz más profunda que lo que ves a simple vista. Cada oposición que se levanta contra ti tiene un trasfondo invisible que busca detener tu avance. Cuando entiendes esto, dejas de ver la dificultad como un simple obstáculo y comienzas a verla como una confirmación de que estás en el camino correcto. Los demonios no perderían recursos en alguien que no tuviera impacto. Si vienen contra ti con fuerza, es porque tu vida tiene un peso eterno que ellos no pueden ignorar. Incluso desde la infancia, muchos escogidos han experimentado rechazos, heridas o circunstancias que intentaron quebrar su identidad. Esto sucede porque el enemigo intenta marcar desde temprano a aquellos que están destinados a ser instrumentos de gloria. Quizá lo has notado en tu vida, que cada vez que das un paso hacia adelante,
surgen voces de crítica, puertas que se cierran o dificultades inesperadas. Todo esto son intentos del infierno de hacerte dudar de lo que Dios ya habló sobre ti. Pero lo que debes recordar es que no se pelea contra alguien sin valor, sino contra alguien que tiene en sus manos una herencia espiritual poderosa. Por eso los demonios te atacan, porque saben que eres escogido por Dios y que en ti hay un plan que no puede ser detenido por la oscuridad. Cuando alguien atraviesa momentos de oposición, lo primero que viene a la mente es pensar que Dios ya no está cerca. Es común sentir que la dificultad es sinónimo de ausencia divina, pero la realidad es distinta. La oposición muchas veces confirma que la presencia de Dios está activa en tu vida. Cuando el Espíritu Santo reposa sobre ti, despierta la atención del enemigo porque sabe que tu fe comienza a crecer y tu vida se convierte en una herramienta poderosa en manos del Señor. Lo que parece un obstáculo en realidad es una señal de que el cielo te está respaldando y que no caminas solo. Si miramos la vida de los grandes hombres y mujeres de la Biblia, vemos un patrón claro. Cada vez que alguien era usado por Dios, enfrentaba resistencia. Moisés fue perseguido antes de liberar a Israel. David fue acosado por Saúl aun después de ser ungido. Y los profetas fueron perseguidos por proclamar la verdad. La oposición no fue un castigo, sino una confirmación de que la mano de Dios estaba sobre ellos. Lo mismo ocurre hoy contigo. Cuando la oposición aparece, no significa que hayas sido abandonado, sino que la presencia divina está tan cerca de ti que incomoda al reino de las tinieblas. El enemigo no puede resistir la luz, y cuando la gloria de Dios comienza a reflejarse en ti, la oscuridad busca apagarla. Eso explica por qué, después de tiempos de oración, de ayuno o de encuentros profundos con el Señor, a menudo surgen ataques inesperados. El enemigo intenta convencerte de que fue inútil, de que nada cambió, cuando en realidad esos ataques son prueba de que lo que recibiste tiene poder. Es como una reacción natural de las tinieblas frente a la luz. La oposición confirma que llevas algo real, algo que el enemigo no puede ignorar ni minimizar. Muchas veces las personas piensan que si tuvieran más fe no tendrían problemas. Pero la verdad es que la fe no elimina la oposición. La fe te fortalece en medio de ella. El Espíritu Santo no está ausente en la tormenta. Está allí sosteniéndote, guiándote y recordándote que eres hijo amado. La oposición no es una señal de abandono, sino un escenario donde se manifiesta la fidelidad de Dios. Precisamente en esos momentos de presión descubres que no dependes de tu fuerza, sino de su gracia. Y mientras más grande es la oposición, más evidente se vuelve la presencia de Dios que te levanta. La oposición también revela la grandeza de tu llamado. Si no hubiera nada en ti que representara peligro para el enemigo, no perdería el tiempo en atacarte. Cuando enfrentas pruebas intensas, en vez de verlas como un rechazo divino, comienza a interpretarlas como un recordatorio de que Dios está obrando. La oposición es como un espejo que te muestra que no eres igual que antes, que tu vida está siendo transformada y que el Espíritu Santo está trabajando dentro de ti. Por eso, en medio de las batallas más fuertes, la presencia de Dios no solo sigue contigo, sino que brilla aún más clara en tu caminar. Cuando miramos la vida de Jesús, vemos un detalle que no se puede pasar por alto. Antes de comenzar su ministerio público, fue llevado al desierto y allí enfrentó la tentación directamente del diablo. No fue tentado porque estuviera débil, sino porque estaba lleno del Espíritu Santo y listo para entrar en la etapa más trascendente de su misión. Eso nos enseña que los momentos de mayor avance espiritual suelen estar acompañados de fuertes ataques. El enemigo busca detener lo que apenas está por comenzar, porque sabe que cuando el propósito se despliega, el impacto es imparable. En el desierto, Jesús no estaba rodeado de multitudes ni acompañado de discípulos. Estaba solo, enfrentando la voz de la tentación y el cansancio físico después de 40 días de ayuno. Esa imagen refleja la realidad de muchos creyentes que atraviesan temporadas de soledad y prueba. No siempre el ataque llega en medio de la abundancia. A veces aparece justo cuando más frágil te sientes. Sin embargo, la fragilidad no significa derrota. La tentación en el desierto fue la antesala de milagros, enseñanzas y victorias que transformarían la historia. Lo mismo sucede contigo cuando la prueba se levanta justo antes de un nuevo comienzo. El enemigo tiene la estrategia de atacar en los momentos en que la fe se fortalece. Cuando das pasos serios en la oración, cuando te comprometes más con tu vida espiritual o cuando decides creer por un milagro, es común que aparezcan obstáculos repentinos. Es porque cada decisión de obediencia representa una amenaza al reino de las tinieblas. No es casualidad que justo después de recibir una palabra de Dios surja la duda. No es coincidencia que luego de un tiempo de adoración se presenten distracciones. Son intentos de frenar lo que Dios está sembrando en tu corazón. La tentación y la prueba aparecen cuando estás a las puertas de algo nuevo.
Jesús respondió a cada ataque con la palabra de Dios. Eso nos muestra que el arma más poderosa en medio de la tentación no es la lógica humana, sino la verdad divina. Cuando el enemigo buscaba manipular con promesas falsas, Jesús declaraba lo que estaba escrito. Así resistió y venció. Esa misma estrategia es la que está disponible para ti. La tentación no se supera con fuerza de voluntad solamente, sino con la convicción firme de lo que Dios ya dijo. Cada versículo que recuerdas, cada promesa que declaras, es un escudo que protege tu mente y fortalece tu espíritu en medio del ataque. Después de salir del desierto, Jesús no salió derrotado, salió empoderado. El Evangelio dice que volvió en el poder del Espíritu y comenzó a enseñar y a sanar con autoridad. Esa es la dinámica del reino de Dios. La tentación y la prueba no son el final, son el proceso que te prepara para manifestar lo que el Señor ya depositó en ti. Es necesario recordar que la oscuridad ataca cuando la luz está a punto de brillar con más fuerza. Así como Jesús enfrentó la tentación antes de su ministerio, cada ataque que vives anuncia que una nueva temporada de propósito está por desplegarse en tu vida. La oración y la fe son dos herramientas que el enemigo no puede resistir. Cuando oras, tu espíritu se conecta directamente con el cielo y recibes fortaleza que no proviene de tu esfuerzo humano. No importa cuán grande sea la presión externa, la oración abre un espacio donde la voz de Dios se hace más clara que cualquier otra. En esos momentos de intimidad, recibes paz en medio de la tormenta y dirección cuando todo parece confuso. El enemigo sabe que mientras más tiempo pases de rodillas, más difícil será apartarte del camino. Por eso siempre busca distraerte, porque teme el poder de alguien que ora con convicción. La fe también es un escudo que apaga los dardos encendidos del maligno. No se trata de un simple pensamiento positivo, sino de una certeza en el corazón que te sostiene cuando la realidad parece contradecir la promesa. La fe es la que te permite declarar victoria aun cuando todo a tu alrededor grita derrota. Es la que te impulsa a seguir caminando cuando las fuerzas humanas ya no alcanzan. Y es justamente esa fe la que los demonios no pueden tolerar, porque donde hay fe, el poder de Dios se manifiesta. Cada vez que eliges creer, rompes las estrategias que el enemigo preparó contra ti. La palabra de Dios es parte fundamental de estas armas. Cuando oras con fe, respaldado por lo que está escrito, te mueves en un nivel de autoridad que las tinieblas no pueden resistir. La Biblia no es un libro más, es la espada del Espíritu que corta cadenas y silencia mentiras. Cada promesa que declaras en voz alta se convierte en una luz que disipa la oscuridad. Por eso es vital llenarte de la palabra, porque en el día de la prueba será tu defensa. El enemigo intentará sembrar dudas, pero la escritura en tu boca lo confronta y lo derrota. Es interesante notar que los ataques espirituales suelen aumentar justo cuando tu vida de oración y fe empieza a crecer. El enemigo quiere convencerte de que no vale la pena, que Dios no escucha o que tu esfuerzo es en vano. Pero en realidad, esos ataques son prueba de que tu oración está causando impacto. Cada palabra dirigida al cielo produce un efecto en lo invisible, y cada paso de fe abre camino donde parecía imposible. Mientras más oras y más crees, más terreno pierden las tinieblas. Esa es la razón por la cual nunca debes descuidar tu tiempo de oración. La oración y la fe no eliminan los problemas de la vida, pero cambian la forma en que los enfrentas. Cuando confías en Dios, los gigantes dejan de intimidarte, y las montañas se convierten en testimonios de su poder. Tu oración trae dirección y tu fe te da la fuerza para avanzar. Aunque el enemigo ruja como león, no puede devorar a quien permanece firme en la fe. Esa combinación de confianza y comunión con Dios te convierte en alguien imparable en el plano espiritual. Por eso la oración y la fe son armas que los demonios temen, porque saben que en ellas reside la victoria que no pueden arrebatar. Dios nunca se limita a sacarte de la prueba. Él también quiere mostrar su poder en medio de ella. Muchas veces pensamos que la prosperidad y la bendición solo llegan cuando la batalla termina, pero la verdad es que el Señor sabe cómo hacerte florecer incluso en terrenos difíciles. Lo que parece un lugar de escasez, Él lo convierte en un espacio de provisión. Lo que parece un callejón sin salida se transforma en la oportunidad perfecta para que su gloria se manifieste. Así trabaja Dios, no solamente defendiendo, sino multiplicando lo poco y demostrando que nada puede detener su plan sobre tu vida. Cuando miramos la historia de Israel en el desierto, vemos un pueblo que no tenía tierras ni cultivos, pero que nunca dejó de comer porque cada mañana descendía maná del cielo. La batalla contra la escasez era real, pero la provisión divina fue aún más evidente. Ese ejemplo nos enseña que el propósito de Dios no es solo librarnos de la presión, sino mostrarnos que aún en medio de ella, Él tiene cuidado de cada detalle.
Esa manera de obrar hace que nuestra fe se fortalezca, porque aprendemos a depender de Él y no de las circunstancias que nos rodean. La prosperidad en tiempos de prueba también se refleja en la paz que Dios doña. No se trata únicamente de recursos materiales, sino de una plenitud que llena el corazón. El enemigo puede intentar sacudir tu entorno, pero no puede arrebatar la calma que el Espíritu Santo produce dentro de ti. Esa paz en medio de la tormenta es una muestra clara de que el Señor está contigo. Mientras otros se hunden en la ansiedad, tú puedes caminar con la confianza de que el Padre tiene el control. Esa es una prosperidad que no se compra, sino que nace de la presencia de Dios en tu vida. Además, los momentos de lucha revelan la capacidad de Dios de usar lo poco para hacerlo mucho. Quizá lo que tienes en tus manos parece limitado, pero cuando se lo entregas al Señor, se multiplica. Como los panes y los peces en las manos de Jesús, lo pequeño se vuelve suficiente para alimentar a multitudes. Esa es la lógica del cielo, diferente a la del mundo. En medio de tus batallas, el Señor no solo quiere librarte, sino también enseñarte que su abundancia no depende de tus recursos, sino de su poder. Esa es la razón por la cual puedes confiar incluso cuando lo visible es escaso. Otra manera en que Dios prospera en medio de la batalla es a través del testimonio que produce en ti. Cada vez que atraviesas una dificultad y sales fortalecido, tu vida se convierte en una señal para otro. El enemigo quiso destruirte, pero Dios lo transformó en una historia de victoria que inspira fe. Esa riqueza espiritual no se compara con nada material, porque impacta vidas y abre corazones. Por eso, aun cuando enfrentas oposición, puedes estar seguro de que el Señor está usando todo para tu bien y para la extensión de su propósito en tu vida. Los escogidos de Dios no fueron llamados para vivir escondidos ni para pasar la vida huyendo del enemigo. Dentro de ti hay una autoridad que no proviene de tus méritos, sino de lo que Cristo ya conquistó en la cruz. Esa autoridad no es simbólica, es real y está disponible cada vez que decides creer y caminar en fe. El enemigo siempre intentará hacerte olvidar quién eres en Dios, porque sabe que en el momento en que lo recuerdas, pierdes el miedo y te levantas con fuerza. No es arrogancia ni orgullo, es la seguridad de que tu identidad está afirmada en el cielo. Cuando enfrentas ataques, la tentación natural es retroceder y dejar de avanzar. Pero esa no es la actitud de alguien que ha sido escogido. El Señor te equipa para confrontar las tinieblas con valentía y no para esconderte de ellas. Jesús dijo que la iglesia sería como una ciudad puesta en lo alto, que no se puede ocultar. Eso significa que tu vida fue diseñada para brillar, incluso en medio de la oposición. Los demonios pueden levantarse, pero la luz que llevas dentro no puede ser apagada. Esa convicción cambia la manera en que respondes a cada batalla. La autoridad que Dios te dio se manifiesta cuando hablas con fe. Tus palabras tienen poder porque están respaldadas por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo que habita en ti. No necesitas gritar ni impresionar a nadie, basta con declarar la verdad con convicción. El enemigo no teme a discursos elaborados, teme a alguien que conoce quién es en Cristo y lo confiesa sin dudar. Cada vez que proclamas la promesa de Dios en medio de la lucha, ejercitas esa autoridad y pones límites a la acción del enemigo. Ahí es donde comienzas a experimentar la victoria en lo práctico. Caminar con autoridad también implica resistir con firmeza. La Biblia dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Eso no significa que no intentará acercarse, sino que no podrá permanecer donde hay alguien firme en la fe. Resistir no es pasividad, es una postura activa de confianza en Dios. Es seguir orando aunque no veas el resultado inmediato. Es mantener la esperanza aun cuando las circunstancias gritan lo contrario. Es decidir no rendirse cuando lo más fácil sería abandonar. Esa resistencia basada en la fe es lo que hace huir al enemigo, porque no soporta la perseverancia de un escogido. Ser escogido también significa entender que no luchas desde la derrota, sino desde la victoria que Cristo ya ganó. Cada batalla que enfrentas ya tiene un final asegurado, y tu tarea es caminar confiando en esa verdad. El enemigo quiere que te veas como débil, pero la realidad es que ya fuiste revestido de poder. Esa conciencia transforma tu manera de pensar y actuar. No peleas esperando ganar, peleas porque ya eres más que vencedor. Esa es la posición de alguien que ha sido llamado, apartado y marcado por Dios para vivir con autoridad en medio de cualquier ataque.